esta mañana quisiera que enfocáramos nuestra atención en la doctrina de la santificación en la Escritura. Sé que van a celebrar la Santa Cena, veo los elementos acá. La Santa Cena representa obviamente la obra de Cristo y proclama la obra de Cristo en la cruz, que es salvación de la condenación de nuestros pecados en nuestra justificación, salvación de la misma presencia del pecado en la glorificación futura cuando estemos con Él. Pero entre ese tiempo y el presente estamos en un proceso de ser transformados, que es lo que notamos en el Nuevo Testamento como el proceso de santificación. Y quisiera en esta mañana que enfocáramos nuestra atención en eso. ¿Qué significa ser santo? Para nosotros que venimos de trasfondo latinoamericano o aún español, países católicos, la palabra o la idea de santo se reserva a un individuo que ha sido canonizado por la Iglesia, un santo. Y por supuesto muchos nombres de pueblos y ciudades y ríos y lo que sea, y lugares particulares de nuestra tierra en Latinoamérica y en España, aún en Estados Unidos, llevan el nombre de un santo. En Estados Unidos, sin ir muy lejos, estamos en San Diego, en California, donde vivíamos. Santa Bárbara, que es mi esposa, es santa en el Señor. Y Santa Mónica, que es mi hija. San Francisco, San Diego, etcétera, etcétera. Tantos lugares. San Agustín, ahora en Florida. Tantos lugares que conocemos llevan el nombre de santos. Y aún muchos de los nombres que nuestros padres nos dieron, no en el caso mío, pero en el caso, por ejemplo, de mi abuelo y mi mamá, que mi madre, entre paréntesis, nació en Pontevedra, está con el Señor ahora, pero es de aquí, de España. Ella fue nombrada Concepción, como resultado de la veneración que mis abuelos le daban a la Virgen. Y bueno, ella nunca se llamó eso. En Argentina se llamaba Conce, porque una vez que mis abuelos se convirtieron y ella vino al Señor, ya ese nombre quedó como reservado antes. Entonces, el nombre de mi madre era Concepción. Algunos de ustedes tal vez llevan un nombre relacionado con algún santo o algo de la Iglesia Católica. Bueno, otras veces la palabra santo se utiliza en castellano en medio nuestro para describir una persona que es muy piadosa, por lo menos humanamente piadosa, una persona que demuestra ciertas características de piedad. Le llamamos que a esta persona es un santo, una santa. Una mujer que tolera a su esposo que es un sinvergüenza, esa es una santa mujer. Y reservamos esa palabra para la santa, que a lo mejor no es muy santa, pero en este caso, comparada con el esposo, es una gran santa. Bueno, etcétera. Son todas nociones humanas, nociones populares de la palabra santo. Pero ninguna de estas ideas tiene que ver con lo que la Biblia nos enseña acerca de un santo. ¿Qué quiere decir santo en la Escritura? Esa es la pregunta. Y no nos toma mucho tiempo de leer el Nuevo Testamento con cuidado y notar que una de las descripciones más sobresalientes en referencia a un cristiano es justamente esta palabra, santo, santo. Y vamos a ver eso de una manera singular. Pablo, por ejemplo, en la mayoría de sus epístolas se dirige a la iglesia a la cual él escribe y a esa iglesia le llama santos. La lectura devocional que escuchamos hace un rato, los romanos son llamados santos, amados. En Efesios capítulo 1, versículo 1, Pablo se dirige a estos efesios como los santos. Filipenses 1:1 son los santos. 1 Corintios 1 y 2 Corintios 1 se dirige a los santos, etc. Y esa es un nombre, una descripción de un creyente muy especial en el Nuevo Testamento. Y quiero que tomemos conciencia de lo que eso es, lo que eso significa para nosotros hoy. Vean conmigo unos minutos en 1 Corintios. 1 Corintios, versículo 2, donde Pablo se dirige a la iglesia que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados santos.
la descripción hacer santos no está en el original, por eso está itálica, se dice. Pero santos, una descripción de los creyentes, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, dice Pablo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es obvio al leer estos versículos que la designación santos es una referencia a todos los verdaderos creyentes, aquellos que han sido transformados, aquellos que pertenecen al Señor. No es una referencia a un grupo sobresaliente y distinguido, sino que se refiere a todos los santos, los que están en Corinto y todos aquellos que proclaman el nombre de Cristo, lo cual nos incluye a nosotros aquí. Todos somos santos. Y es algo que a veces nos sentimos incómodos con la descripción, pero alguien dirá, pero yo no me siento muy santo que digamos. No importa si eres creyente en Cristo Jesús, tú vas a notar que tú eres un santo. Y eso es algo claramente bíblico. La palabra santo quiere decir apartado, separado, separado para Dios. Bíblicamente hablar de un santo es hablar de un hijo de Dios, uno que ha sido apartado por Dios para su servicio. Lo que observamos entonces es que los santos constituyen un grupo de personas que son el pueblo especial de Dios. Ellos son el pueblo de Dios, los santos. ¿Quiénes son estos? Los que han sido redimidos, los que pertenecen a Dios, han sido apartados por Él, han sido santificados, ya no son del mundo, son un grupo especial que Dios ha escogido y redimido. Y es importante notar esto, que los santos son descritos de esa manera no por su conducta piadosa, sino por su posición en Cristo Jesús. Son santos a pesar a veces de su conducta, como vamos a ver Pablo dirigiéndose a los corintios. No eran santos por virtud de una vida piadosa. Pablo les habla en el capítulo 3, si quieren pasar al capítulo 3, versículos 1 al 3, Pablo les dice a estos santos: así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo está diciendo que la conducta que ellos estaban demostrando no era una conducta de un santo, lo cual nos hace ver, ¿ok? Entonces somos santos, en el caso de los corintios, a pesar de la conducta. En el caso nuestro, podemos decir, bueno, yo no me siento muy santo que digamos hoy, pero si eres creyente, eres santo o eres santa. No importa cómo uno se sienta en ningún momento. Cada uno de nosotros creyentes en Cristo somos y podemos llamarnos santos. Y otra vez, alguno estará pensando, pero Henry, yo estoy luchando con mi pecado. Yo sé que tengo tentaciones y caigo a menudo y fallo a Dios. ¿Será posible que Dios me considere santo o santa? Y la respuesta bíblica es sí, porque tu santidad no depende de tu conducta diaria, tu conducta en el momento, sino que depende de tu llamamiento en Cristo Jesús. Si estás en Cristo Jesús, tú eres santo. Yo puedo llamarle a Ever, sin temor a equivocarme, San Ever, y a su esposa Santa Olga, y a cualquiera de ustedes ponga ahí su primer nombre. Yo puedo decirles a ustedes San y ponga ahí su nombre. ¿Por qué? Porque es una declaración, una afirmación correcta, bíblicamente hablando, porque su santidad depende de lo que Cristo ha hecho a su favor. Estamos en Cristo Jesús, somos santos. Y qué lindo que esa posición nunca va a cambiar. En términos bíblicos somos santos. Cuando hablamos de otro hermano o hermana, bíblicamente podemos llamarle santo o santa. No suena gracioso,
pero en realidad es que pudiéramos llamar a cada uno de nuestros hermanos San lo que sea, donde está su nombre, ponerle el apodo santo. ¿Por qué? Porque somos santos en Cristo Jesús. Hemos sido llamados a comunión con Él. Somos santos por virtud de estar en Cristo Jesús, no por nuestros méritos personales. Eso es tan importante de notar. Noten que Pablo, refiriéndome otra vez a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 8, dice Pablo a estos santos, a estos creyentes que estaban demostrando actitudes carnales y conducta carnal, dice Pablo, el Señor Jesucristo, versículo 7, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo? Si eran gente carnal en muchos aspectos. Yo me siento que, ¿cómo es posible que eso sea una promesa que no tiene variación, que es perfecta, que se va a cumplir? Bueno, el versículo 9 nos da la razón. ¿Por qué es que van a llegar irreprensibles siendo santos hasta el final? Porque fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Porque Dios es fiel en su llamado y estamos en Cristo Jesús, llegaremos a la meta final de ser irreprensibles, totalmente transformados y conformados a la imagen de su Hijo. Depende de la fidelidad de Dios. Si dependieran de tu fidelidad, hoy estás, mañana no estás. Hoy estás, al rato ya no estás. En media hora ya no sos santo en tu conducta. Pero nuestra santidad depende absolutamente y totalmente de la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo y el llamado de Dios en Él. Muy bien. Vamos por unos instantes a ver cómo el Señor Jesús se refiere a los santos. Vamos al capítulo 17 de Juan, donde Juan está describiendo acá la oración de Cristo Jesús a favor de los suyos, como sumo sacerdote intercediendo por los suyos. El versículo 2 de Juan 17 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, Jesucristo se dirige a su Padre, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Notaron esa expresión? Si estamos en Cristo Jesús, no es por nosotros, no comenzó en nosotros, es la actividad de Dios de un principio al fin, a todos los que le diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Noten eso. El Señor Jesucristo no intercede por el mundo, intercede por los que tú, Padre, me diste, porque tuyos son. Estos no son del mundo, sino que son de Dios y tienen vida eterna. ¿Se acuerdan en el capítulo 10 de Juan? Mis ovejas, capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Jamás nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y el Padre y yo uno somos. Es una promesa incomparable. Dios Padre da cierto número de individuos a su Hijo Jesucristo, por quienes Él da su vida y son salvados. Qué increíble realidad es esta. Y llegamos a ser santos, entonces, por iniciativa de Dios. En el capítulo 6 de Juan, vayan un par de capítulos atrás, en el versículo 37, Juan dice lo siguiente, ese es el Señor Jesús el que habla, refiriéndose a aquellos que el Padre le dio. Todo lo que el Padre me da, versículo 37, 6:37 de Juan. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera. ¿Por qué es que venimos a Cristo Jesús para salvación? ¿Cómo es que llegamos a Cristo Jesús para salvación? El versículo 24 del capítulo 6 claramente lo establece.
nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo le resucitaré o lo resucitaré en el día final. Noten eso, que la iniciativa es de Dios. Dios da a su Hijo, todos los que Dios da a su Hijo para salvación vienen a Cristo Jesús, vienen a salvación, vienen a Cristo y sabemos que el final es perfecto, completo, terminarán en gloria, seremos resucitados en el día final. Estos son los santos. Esta es una descripción de tú y yo ante Cristo, ante el Señor. Si somos creyentes, verdaderamente creyentes, si hemos nacido de nuevo, la Biblia nos enseña que somos santos y nos asegura en cuanto a nuestro destino eterno. Veamos lo que Pedro nos dice acerca de estos santos, tú y yo. Primera de Pedro 2, vayan ahí por un instante. Primera de Pedro 2, el versículo 9. Dice Pedro, pero vosotros, dirigiéndose a los creyentes, sois linaje escogido. ¿Están ahí? ¿Ya lo encontraron? Sí. Escucho hojas que están moviéndose, quiere decir que todavía están buscando. Pero vosotros sois linaje escogido, versículo 9, real sacerdocio, noten la expresión que sigue, ¿nación qué? Santa. Está dirigiéndose a los creyentes y les llama santos, pueblo adquirido para la posesión de Dios. Otra vez, los santos somos posesión de Dios, pertenecen a Dios, han sido adquiridos por Dios y estos son un pueblo en el que Dios tiene un interés especial. El pueblo de Dios ha sido escogido y ama y es amado por Dios de manera especial, de una manera singular. Pablo, ustedes ya conocen lo que Pablo escribe en Efesios 1, a estos Pablo se dirige por la voluntad de Dios a los santos, otra vez los creyentes verdaderos, capítulo 1 de Efesios, versículo 1, y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, y por aplicación a nosotros que estamos aquí, somos santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Noten el versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo comenzó esto? ¿Cómo lo hizo? Versículo 4. Según nos escogió en Cristo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, antes de que tú existieras, que yo existiera, que el mundo existiera, en los decretos y propósitos, planes eternos de Dios, fuimos escogidos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Antes de que hiciéramos algo bueno o algo malo, porque la salvación no tiene que ver con nuestras obras. Por eso Pablo dice, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, no por obras, para que ninguna persona se gloríe. Noten otra vez en Efesios, el versículo 18 del capítulo 1 que acabo de mencionar. Pablo está orando por estos santos y dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Noten que los santos somos la herencia de Dios. Qué interesante que Pablo está orando por ellos y les pide al Señor, Señor, ayúdales a entender las riquezas de su llamamiento. Lo cual me hace pensar inmediatamente, nosotros debemos orar de esa manera. Por nosotros mismos y por aquellos con quienes ministramos y con quienes servimos dentro de la iglesia. Señor, danos entendimiento. Abre los ojos de mi espíritu para que vea las maravillas de tu ley, dice el salmista en el Salmo 119, versículo 18 creo que es. Abre los ojos de mi entendimiento. Es algo que debemos orar siempre. A veces venimos a la palabra de Dios y estamos tratando de leerla y leemos como si fuera algo mecánico, como si fuera un libro de historia, lo que sea, o un libro cualquiera, y no le damos la importancia de lo que es. Esta es la palabra de Dios. Me incluyo. Y venimos superficialmente a leer y esperamos recibir un mensaje del Señor, pero nos falta algo, nos falta el haber anticipado esa lectura con un tiempo de pedirle al Señor, Señor, abre los ojos de mi corazón, ayúdame a entender. Me cuesta, yo no sé, por supuesto,
pero tenemos el Espíritu de Dios, el cual nos enseña. El hombre natural, nos dice Pablo en el capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 14, no entiende las cosas del Espíritu. Un creyente sí entiende las cosas del Espíritu, pero no es automático. A veces tenemos que pedir que el Señor abra nuestro entendimiento para entender y ver lo que Él tiene que enseñarnos. Pero piensen en eso. Si somos santos, somos objetos de un amor especial de Dios. Y somos su interés, separados del mundo, escogidos, colocados por Dios en esta categoría. El amor de Dios, amor divino del cual nada ni nadie nos podrá separar. Gracias a Dios por eso. En la definición bíblica, entonces, ser santo es algo que realmente es especial. Especial. Ahora, ese es el santo. Pero ¿qué es la santificación? ¿Qué significa ser santificado? Existen dos significados principales en la Biblia de la palabra santificar. Es la misma raíz, pero dos significados. El primer significado, junto con lo que ya hemos mencionado, es de separar, apartar. En el Antiguo Testamento se usaba para referirse a personas u objetos separados para el servicio de Dios. Por ejemplo, el monte Sinaí, el monte santo. ¿Por qué era el monte santo? Porque era el monte que Dios había separado para un propósito especial, dar su ley a Moisés. Era un monte santo. En el Antiguo Testamento vemos que todos los utensilios del templo, primero del tabernáculo y luego del templo, eran objetos santos. ¿Por qué? Porque habían sido apartados para Dios, en su servicio, solo y exclusivamente para Dios. Entonces, la palabra santificar tiene esa idea de separar para el servicio de Dios. Ahora, cuando hablamos del Nuevo Testamento, esa idea de separar para el servicio de Dios se aplica a los creyentes. Fíjense, por ejemplo, 1 Corintios 6. Este es el significado de santificación aplicado a los creyentes. 1 Corintios 6, 11. El apóstol escribe a los creyentes en Corinto otra vez, a este grupo que eran santos por llamamiento de Dios, no por conducta, como ya mencionamos. Pero noten de dónde lo sacó Dios. Y tal vez tú ves esta lista y dices, yo era uno de esos, o no era uno de esos, pero el punto es que Él nos apartó de donde veníamos y nos transfirió a su reino para ser solo y exclusivamente para su servicio. Noten 1 Corintios 6, 11. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué lista! Y después agrega, y esto erais algunos de vosotros. Noten que la congregación de Corinto estaba compuesta de personas que realmente tenían un pasado terrible. Esta era su vieja manera de vivir, que aquí se describe. Pero ahora, dice Pablo, habéis sido, el versículo el que sigue, y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, o sea, apartados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Pablo dice que estos habían sido separados del mundo y todo tipo de pecado y contaminación, y ahora habían sido santificados en Cristo, habían sido apartados por Dios para el servicio de Dios. Y eso es lo que debemos entender acerca de nuestro proceso de santificación. Para eso el Señor nos separó, para servirle a Él. No simplemente para asistir a una iglesia con otros santos, lo cual es loable, es algo que debemos hacer, sino para servirle, de alguna manera servirle dentro del contexto de la iglesia donde los demás santos se reúnen. Así que pensemos en eso. ¿Para qué te santificó el Señor? ¿Qué es lo que el Señor tiene para tu vida? Como cristianos hemos sido separados del mundo y ahora pertenecemos a Dios.
éramos del mundo y el Señor nos sacó de ese contexto. Noten la cloaca humana de la cual salieron estos corintios. Tal vez alguno de ustedes está pensando, bueno, yo era uno de estos, o una de estas, pero el Señor me salvó, el Señor me redimió. Y ahora lo que tienes que entender, que a pesar de tus sentimientos, Dios dice que tú eres un santo, una santa, apartado por Él para su servicio. Y eso sucedió una vez y para siempre. Y está siendo demostrado más y más en el contexto de ser transformados a diario. Hemos sido santificados en Cristo Jesús, hemos sido apartados del mundo para vivir ahora al servicio de Dios. Ese es el primer significado de la santificación. Pero existe un segundo significado de la palabra santificar, que es también muy claro en la Escritura. Y este es que ya no solamente somos santos por llamado, sino que estamos en proceso de ser santificados. Hemos sido apartados en Cristo Jesús una vez y para siempre. Eso no se repite. Si estamos en Cristo, somos santos, punto final. Pero desde el momento de nuestra salvación comenzó el proceso de ser transformados cotidianamente, a diario, de a poco, de gloria en gloria, como dice Pablo en Corintios, 1 Corintios, y algún día llegaremos a ser como Él es. El que comenzó la buena obra en vosotros, Filipenses 1:6, la obra de salvación que comenzó ahí el proceso de santificación, de ser transformados, el que comenzó esa buena obra, la perfeccionará, dice Pablo, hasta el día de ¿quién? De Jesucristo. Esa obra que Él comenzó está llevando a cabo. Y a veces es tediosa, a veces es lenta, a veces nos frustra, a veces... Pero el Señor es fiel, como leímos. Es fiel que Él va a terminar esa obra. Cueste lo que cueste. 1 Pedro 1, 15 y 16, el apóstol Pedro habla de este proceso de santificación cuando le dice a estos creyentes, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, versículo 15. 1 Pedro 1, 15. Mi esposa siempre me dice, tenés que repetir los versículos. Porque ella está tomando notas y se me va la cosa, se me va. Hablas muy rápido, me dice. Me lo dice en inglés. Para que le entienda bien. Bueno. Y dice Pedro, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, ¿sois santos? Ahora demostremos eso en nuestra manera de vivir. Esa es la idea. Sed santos, este es el mandamiento, se encuentra en Levítico. Sed santos porque yo soy santos. En otras palabras, yo soy santo. Debemos ser en conducta lo que somos en nombre, lo que somos en posición. Una cosa es ser santo en posición, pero eso debe manifestarse de a poco, cada día más en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir, en nuestro andar. Somos santos porque Dios nos apartó una vez y para siempre, pero estamos siendo progresivamente apartados de la contaminación para servirle a Él. Esta es la realidad a la cual Juan se refiere. 1 Juan 3, del 2 al 3. 1 Juan 3, dice, amados, versículo 2. 1 Juan 3, 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, este es el día del Señor Jesucristo, cuando Él venga por su iglesia, sabemos que cuando Él se manifieste, en ese momento seremos, ahora sí, semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. 1 Corintios 15 nos habla de esa transformación instantánea que sucederá cuando el Señor venga. Estamos siendo transformados, pero cuando el Señor venga por su iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, seremos como Él, conformados a su imagen. Ahora, esa es nuestra esperanza, a lo cual se refiere Juan en el versículo que sigue. Todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿qué hace? ¿Va a pecar como se le da la gana? Como algunos dicen, bueno, si Dios salva por gracia y es todo de Él, entonces vivamos como... No, imposible, dice Juan. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro.
Dios está llevando a cabo la obra de santificación y purificación en nosotros, conformándonos paulatinamente más y más a la imagen de Cristo. Es una obra progresiva. Es el que lleva a cabo esta obra es Dios por medio de su Espíritu Santo. Y es justamente lo que el Señor Jesucristo está orando o pidiendo al Señor que Él lleve a cabo esa obra en el capítulo 17 de Juan. Versículo 15 de Juan 17 dice, ahora el Señor Jesucristo dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Versículo 17 ahora, santifícalos en tu verdad, y después agrega esto, tu palabra es verdad. ¿Cómo es que Dios lleva a cabo ese proceso de santificación? Ese proceso de ser transformados cada día más a la imagen de Cristo, lo hace por medio de su palabra. Es obvio en el Nuevo Testamento que no llegamos a entender toda la verdad de Dios y una vez repentinamente ya venimos a Cristo, somos creyentes y entendemos. No, lleva un proceso de ser expuestos a la palabra de Dios y entender más de la palabra de Dios. Y con el tiempo nos damos cuenta de ciertas cosas. Algunos de ustedes vienen no conozco, no hablé de esto con Ever, pero sin duda vienen de trasfondos evangélicos donde no se les enseñó la palabra. Y de repente se encuentran con la exposición de la palabra continua, y es lo principal del servicio, es la exposición bíblica, etc. Y al inicio tal vez hace una reacción negativa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y con el tiempo nos damos cuenta, pues es la única manera que Dios nos transforma, es su palabra. Y de a poquito vamos cambiando de opinión y cosas, conceptos, nociones que teníamos, no, queda a un lado eso. Lo sé por mi propia congregación donde estoy sirviendo ahora. Y hermanos están de a poquito digiriendo lo que se les enseña, porque es difícil de tragar a veces. Y a algunos le da indigestión. Pero con el tiempo, la palabra de Dios lleva a cabo la obra para la cual Él la envía. ¿Se acuerdan lo que dice Isaías 55? Llevará a cabo su propósito para el cual lo envié. Es la palabra de Dios. Y nunca regresa al Señor vacía, sino que lleva a cabo la obra y el propósito para el cual Él la envía. Gracias a Dios por eso. Que como predicadores no tenemos que descansar en nuestra astucia, en nuestra habilidad de hablar y decir, porque a veces uno es medio torpe, yo me incluyo, yo soy el torpe, pero el que lleva a cabo la obra no es el tipo, no es el individuo, no es el predicador, es la palabra de Dios a través del siervo. A menudo se acercaba gente a felicitarlo a Charles Spurgeon por su predicación. Y Charles Spurgeon tenía una respuesta muy particular, como él lo decía. ¿Por qué están felicitando al guante? Yo soy simplemente un guante en las manos de Dios. El que está haciendo la obra es Dios. ¿Qué están felicitando al siervo? Yo soy un guante. Y eso es una linda manera de vernos a la luz de la palabra de Dios. Somos un guante en las manos de Dios para llevar a cabo su obra. La obra de transformación es de Él. El Salmo 19, versículo 7 dice, la palabra de Jehová, o la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace? Convierte el alma. Otra traducción pudiera ser, transforma el alma. La obra de transformación es de la palabra, por el Espíritu de Dios en el corazón de aquellos que Él está tocando y ministrando. Gracias a Dios por eso, que no dependemos de nosotros. Bueno, ya me salí un poquito, pero seguimos. Dios lleva a cabo su obra de santificación primordialmente por medio de su palabra. Entonces debemos leer, escuchar, meditar, estudiar la palabra y obedecer la palabra para ser progresivamente más y más santos en práctica. En la medida que más entendemos la palabra de Dios y la obedecemos, crecemos en santidad. Pero somos responsables delante de Dios de obedecer lo que Él revela en su palabra.
Filipenses 2:12 nos dice, el apóstol Pablo escribiendo a los creyentes ahí en Filipos les dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra en vosotros, o produce en vosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Un santo es responsable. La santificación en conducta no es automática, sino que demanda nuestra participación. No es que venimos a Cristo y sabemos que Él nos santificó, nos sentamos tranquilos y de ahí en adelante Dios hace su obra. No, participamos en ese proceso, obedeciendo a lo que Dios nos enseña en su palabra. Es obvio que Dios es el que obra en nosotros desde el momento de nuestro nuevo nacimiento. Dios es quien por su Espíritu nos dio vida. Él es por medio de su Espíritu nos produce en nosotros, dice Pablo, tanto el querer como el hacer. Pero nosotros nos involucramos en el proceso siendo obedientes a lo que Él dice y nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor. Gracias a Dios que el Señor nos obra en nosotros y nos da el poder, la habilidad de discernir y también de obedecer su palabra. Pero veamos cómo funciona esto rápidamente para llegar a qué hora termina. Me hace así, Ever. Eso es peligroso. Efesios 4. Noten cómo el apóstol Pablo nos ayuda tal vez a entender cómo Dios lleva a cabo esa tarea por medio de su palabra de santificarnos. Efesios 4, Efesios capítulo 4. Nos ayuda a ver cómo la verdad de Dios y nuestra obediencia a esa verdad produce madurez y crecimiento. Supongamos que tú estás luchando con áreas de debilidad y tentación que tienden a derrotarte. Y aquí Pablo menciona varias cosas. Cualquier tentación, digamos en el caso nuestro aquí, no lo menciona aquí Pablo, pero tiene aplicación. Algunos están luchando con el área sexual, pornografía, actitudes malas, tales como resentimiento, quejas, enojo, ira, mentira, una boca sucia, malos pensamientos, dudas, incredulidad y otras cosas. ¿Cómo podemos tener victoria cuando nos enfrentamos con esta situación? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vas simplemente a orar y rogar a Dios que Él te quite la tentación? Eso no es lo que nos enseña el pasaje, ni Pablo, en ningún momento. ¿Vas a buscar alguna experiencia espiritual donde repentinamente pasas de ser un cristiano mediocre a un cristiano santo? Y una persona piadosa en práctica, no es súbito, no es repentinamente. Noten lo que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos confronta en estas luchas o tentaciones, que sin duda nos causan derrotas en nuestra vida. Estas exhortaciones del capítulo 4, acuérdense, van dirigidas a los santos, o sea, aquellos que ya son santos. Posicionalmente están en Cristo Jesús, santificados una vez y para siempre, pero están ahora siendo cambiados, transformados paulatinamente. El capítulo 4, versículo 1, comienza Pablo diciendo esto: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Lo que está diciendo Pablo es lo que Pedro ya le dijo a los creyentes: sois santos, ahora andad como santos. ¿Habéis sido llamados? Andad de acuerdo a ese llamamiento o vocación. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo lo hacemos? Versículo 24, por ejemplo. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, versículo 25, capítulo 4, versículo 25 de Efesios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. O sea, el ladrón, déjese de robar. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Que las malas palabras, versículo 29.
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Notaron que cada tentación a hacer lo malo es sustituida por una acción opuesta. Si tú robas, dice Pablo, deja de robar. Más bien, trabaja. Si tú tienes problemas con una boca sucia, déjate de decir malas palabras y di palabras que son dignas de uno que ha sido regenerado, etc. Noten el versículo 28, por ejemplo. Esta tentación específica de robar. Posiblemente algunos de los hermanos tenían ese hábito antes, no sé. La tentación de robar. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a ser prácticamente santificado ante esa tentación? ¿Pedir que Dios te quite el deseo de robar o la inclinación a hurtar? Y eso tiene aplicación a cualquier tentación. ¿Cómo el Señor quita esto de mí? No es así. ¿Qué va a hacer? Pablo agrega algo más. Deja de hacer, no hurtes más, y algo más todavía. Trabaja para tener lo suficiente de tal manera que puedas dar a aquellos que tienen necesidad. Lo mismo con las malas palabras. Versículo 29. Versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que sea para la necesaria edificación. ¿Cuántas veces he sido edificado por la palabra de creyentes en la iglesia? Que me han bendecido con su manera de hablar. Lo mismo con las mentiras. Versículo 25. Pablo, ¿qué va a hacer con las mentiras? Si tienes, y esto es muy, muy común entre latinos que yo conozco, que les es muy fácil mentir. He estado ministrando ya por años en México, Costa Rica, Estados Unidos con gente de habla hispana. Y es muy fácil mentir. Y les decimos mentiritas blancas. Mentiritas que no son tan malas. Como si hubiera una categoría de mentira buena y mentira mala. ¿Cómo comenzó la caída? Por el engañador. Le enchufó a Eva una mentira y ésta se la tragó. Y pasó a su esposa. El punto es que la mentira tiene un origen y el origen es el mismo diablo, quien es el padre de mentira, capítulo 8 de Juan. Así que no pensemos que la mentira es algo que podemos mentir en nuestros documentos de, qué sé yo, de lo que sea. Vamos a un trabajo y ahí metimos cosas que no son. O ustedes saben lo que estoy hablando. Al buen entendedor, seguro. Y eso está en Macabeos 3, creo. Bueno, lo mismo con malas palabras, con pornografía, etc. Pablo se dirige a los creyentes ahí en Filipenses 4:8. Si luchamos con estas cosas de malos pensamientos, ¿qué nos diría el apóstol Pablo? Todo lo verdadero. Filipenses 4:8. Todo lo verdadero, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo puro. ¿En esto qué? Pensar. La palabra es meditar. O sea, no es simplemente ligeramente pensar, sino meditar en eso. Pablo se dirige a hijos de Dios. Estos son hombres y mujeres que pertenecen a Dios. Hombres y mujeres como nosotros en este mundo, con las mismas luchas y las mismas tentaciones. A veces pensamos que hay hermanos que no sufren tanto la tentación, pero sí, todos. Nos dice el apóstol Pedro, ustedes recuerdan el capítulo 5 de Pedro, versículo 7 creo que es. Versículo 1 Pedro 5 dice, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio y estad alerta, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero resistid firmes en la fe, sabiendo esto, noten esa descripción, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. A veces pensamos que tenemos ciertas tentaciones que son muy difíciles para nosotros. Las mismas tentaciones están siendo experimentadas por todos nuestros hermanos, dice Pedro, alrededor del mundo.
No somos algo especial o distinto. Somos parte de ese pueblo que ha sido redimido, que venimos todos de extracciones feas y malas, que hemos sido transformados, pertenecemos a Dios, hemos sido santificados y ahora la palabra de Dios nos enseña cómo vivir en victoria sobre esas tentaciones, que son las mismas luchas y tentaciones que nuestros hermanos tienen alrededor del mundo. Ahora, en resumen y conclusión, el Nuevo Testamento nos enseña que en Cristo somos nuevas criaturas. Somos santos. Santos. Efesios 2:10, claramente el apóstol nos recuerda que somos hechura suya. La palabra hechura no me gusta mucho cómo suena en español. Somos en inglés his workmanship. O sea, es una obra de arte. La palabra original es poema. ¿Qué quiere decir? Es un poema. Somos un poema de Dios que está siendo transformado. Como el alfarero, el vaso, la vasija está siendo formada de a poquito y sufre todo tipo de cambio, transformación y toma tiempo. Finalmente tenemos una vasija preciosa, hermosa, pero pasó por un gran tiempo de transformación en el taller. Eso es lo que nosotros somos. Somos hechura suya, poemas de Dios, vasija de Dios, por decirlo así, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren, cualquier obra buena que hagamos en su nombre es algo que Él de antemano ya preparó. O sea, ni nos demos crédito por eso. Esto es lo que nos debe caracterizar y nos caracteriza si somos hijos de Dios. Nuestro andar diario debe demostrar que somos hijos de Dios. Alguien estará pensando otra vez, ¿me cuesta tanto vivir como Santo Henry? Veo otros hermanos que están creciendo y veo sus vidas y sí me motivan, hasta me hacen sentir culpable porque yo no tengo esa vida santa que ellos tienen. Quisiera tenerla, pero no la tengo. Lucho con este pecado, lucho con esta tentación. Bueno, quiero animarles. Observen cómo el apóstol Juan nos anima en cuanto a esto. Les invito, y con esto ya estamos aterrizando este avión. Bueno, me falta un poquito, pero ya veo la pista. El apóstol Juan, 1 Juan 2, versículos 12 al 14. Pablo se dirige a los creyentes, a nosotros. Hijitos, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Noten que todos los creyentes se llaman hijitos, porque Juan se dirige a los que han nacido de Dios. Son todos hijos y son hijitos. Ninguno es más hijo que otro, todos somos hijos. O somos hijos o no somos hijos. Juan dice, hijitos míos, os escribo a vosotros, el versículo 12, porque vuestros pecados han sido perdonados. Para empezar, ese es nuestro fundamento, hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Pero no todos los cristianos se encuentran en la misma etapa de crecimiento o santidad, lo cual nos debe hacer pensar. Por eso hay creyentes que decimos, este es un hombre maduro, una mujer madura, pero ¿cuánto tiempo ha estado en ese proceso? A lo mejor tiene años de haber sido transformado a ese punto. El punto es que somos todos hijos, hijas del Señor. No hay diferencia entre un hijo y el otro. Dios no tiene hijos favoritos. Escucha bien, Dios no tiene hijas favoritas. Somos sus hijos, amados por Él y santos. Le pertenecemos. Hay hijos más obedientes que otros, eso es cierto. Hay hijos que crecen en santidad más que otros. El punto lo vemos acá. Algunos son niños, algunos son jóvenes, algunos son padres. Pero eso es justamente lo que Juan quiere enseñarnos. Y así también nosotros. Si somos hijos, hemos sido salvados, todos santos, porque Dios en Cristo nos ha santificado y hecho santos una vez y para siempre.
pero cada uno de nosotros estamos en un proceso de santificación, de estar siendo santificados progresivamente, y no todos nos encontramos en la misma etapa. Algunos más, otros menos, pero vamos en proceso. Lo que sí sabemos, que el que comenzó la buena obra, la terminará. Y eso es una promesa absoluta de Dios. Ahora, ¿qué pasa si no somos obedientes? Si entendemos estas cosas, pero notamos que no somos santos porque estamos siendo desobedientes al Señor. Bueno, ahí entra otro medio que el Señor utiliza para santificarnos. Si no aprendemos, Señor dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si no somos santificados por su verdad, el Señor tiene otros métodos. Por eso el libro de Hebreos nos enseña en el capítulo 12, versículo 5, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. O sea que Dios utiliza disciplina. Ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Y no solamente eso, sino que azota a todo aquel que Él recibe por hijo. Pero lo hace para nuestro bien. Y demuestra, dice el autor de Hebreos, que esa disciplina nos demuestra que somos hijos de Dios. Dios no disciplina al mundo, no disciplina a los hijos del diablo, disciplina a sus hijos, solo y exclusivamente a sus hijos. Él nos disciplina, dice el versículo 10, para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Ahí está, esa es la razón por la cual Él nos tiene que dar a veces. Yo recuerdo cuando era santificado como jovencito por mis padres, cómo dolía. Yo recuerdo eso, esa vara. Y mis hermanos también la recuerdan. Bueno, el punto es que si Dios comenzó la buena obra, la va a terminar. Ya sea por su palabra, que es primordialmente el medio que Él utiliza, o la vara de disciplina, que es el medio que Él tiene que utilizar muchas veces en nuestra vida. Pero gracias a Dios por eso. Cristo amó a la iglesia, dice el versículo 25 de Efesios 5, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, y aquí está la meta final. Noten esto, versículo 27, Efesios 5, 27, ahí está nuestra meta, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese, ¿qué? Santa y sin mancha. Lo que Dios comienza en el trabajo, en la obra de su iglesia, sus santos, Él va a terminar. Está garantizado. Sometámonos a su palabra y no nos expongamos a su disciplina. Pero si no entendemos por las buenas, el Señor se va a encargar de enseñarnos que hay otros métodos. Va a doler, pérdida de trabajo, enfermedad, y aún en el caso de los Corintios, ustedes recuerdan el capítulo 11, cuando Pablo enseña sobre la Santa Cena, que muchos de ustedes duermen, ya habían pasado a la presencia del Señor. Bueno, qué precioso es saber esto, que si somos del Señor, somos santos, una vez y para siempre. Ese estatus no cambia, pero estamos siendo santificados por medio de su palabra, primordialmente, y por supuesto por medio de la disciplina cuando hay necesidad. Que el Señor nos ayude a sacar algo de esta enseñanza que traiga bendición y sea de beneficio a nuestra vida cotidiana como hijos de Dios. Ahora, sin duda nos vamos a preparar para la Santa Cena en un ratito, y ya desde ya comencemos a pensar de que no tenemos que venir a la Santa Cena con una actitud liviana, ligera, sino todo lo contrario. Habiéndonos examinado, y si hay algo en nuestra vida que tenemos que confesar, este es el momento, por supuesto, de hacerlo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque la obra de salvación es tuya, la cual incluye la santificación progresiva. Gracias, Señor, por esa obra que comenzaste al salvarnos, que nos diste vida y continúa. A veces
no nos sentimos que estamos creciendo, a veces no sentimos que estamos progresando como debiéramos, pero no depende de nuestros sentimientos, depende de tu fidelidad, como hemos visto. Tú eres fiel a lo que has comenzado. Gracias, Padre, por esta realidad. Pedimos, Padre, que si hay un área de nuestra vida que necesita ser examinada en este momento y confesada delante de ti, que tú, por tu Espíritu, nos hagas entender lo que necesitamos de hacer para presentarnos delante de ti de una manera digna. Límpianos y perdónanos, Padre, de todo pecado. Y, Señor, nos encomendamos en tus manos. Bendice a cada uno de tus hijos aquí. Si hay una persona que aún no te conoce, que utilices este día, este tiempo, aún la experiencia de la Santa Cena y Señor, la comunión, estar con hermanos que traigan atención su necesidad. Si hay una persona que no te conoce, utiliza todo este servicio para traer ese individuo a conocimiento de Cristo, a salvación. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.